Ok. Ya. Entonces vamos a empezar entonces. ¿Ya? Vamos a ver pequeño repaso de lo que hemos visto ayer. Entonces, habíamos visto lo siguiente, ¿no? La primera consistía en definir, ¿no es cierto?, la forma de trabajo que se está realizando. Entonces dice, la figura muestra un bloque de masa de 1 kilogramo que sube en un plano inclinado liso desde A hasta B por acción de una fuerza de 5 newtons. Tenemos ahí la fuerza de 5 newtons que se le aplica al bloque para subir, ¿no es cierto?, a una cierta distancia de 40 metros, ¿no? Bueno, este es el dato, ¿eh? Dato ya, 40 metros. ¿Ya? También es dato está a 20 metros, ¿ya? Del nivel de referencia, desde A. Estamos tomando A como nivel de referencia, ¿sí? Entonces, hemos dicho lo siguiente. La primera proposición nos dice el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria de A hasta B es menos 200 joules. Sabemos de que de A hasta B, la fuerza gravitatoria, ¿no es cierto?, que viene a ser un vector perpendicular, ¿no es cierto?, hacia abajo, ¿no? Entonces, esa es la fuerza gravitatoria. Entonces, el desplazamiento, como ustedes ven, ya sea en esta dirección o estamos cambiando de posición de A hasta B, entonces está a una altura de 20 metros. Entonces, decimos lo siguiente, entonces el peso, que es igual, el trabajo entonces va a ser igual a que tenemos la altura, ¿no es cierto? Vemos ahí la altura que tiene esta dirección, ¿no es cierto? Entonces tenemos, tiene esta dirección, ¿no es cierto?, que es igual a la altura y tiene esta dirección. ¿Ok? Entonces, decimos de que forma un ángulo de 180, ¿no es cierto? Este ángulo que se forma es 180, ¿no es cierto? O también lo podemos expresar como pi, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, cuando determinemos el trabajo, simplemente decimos lo siguiente. El trabajo es igual a coseno de 180 es menos 1. La masa es igual a 1 kilogramo. La gravedad es igual a 10 y la altura es igual a 20 metros. Entonces, como resultado, es igual a menos, claro, indudablemente es menos 200 joules. ¿Ya? Entonces, eso es la primera proposición. Decimos que es verdadero indudablemente. Dice, el trabajo realizado por la normal. Entonces tenemos ahí, de nuevo, entonces por la normal ahora. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, trazar la normal, pues, la normal. Entonces el trabajo de la normal simplemente es la normal por la distancia coseno de 90, ¿cierto? Entonces vemos de que el trabajo va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la normal no está realizando trabajo. O coseno de 90 es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, porque
el vector normal es perpendicular al... Es perpendicular, ¿no es cierto? Bien. Entonces la normal es perpendicular al desplazamiento. Entonces es igual a 0. Entonces no es 100 como nos había manifestado, sino es 0. Entonces es falso la proposición. Ahora, el trabajo realizado por la fuerza F hasta de A hasta B es 200 joules. Indudablemente que sí, ¿no es cierto? Si nosotros vemos que la fuerza está en la dirección del desplazamiento, el desplazamiento de AB es en el plano inclinado. Y por lo tanto, va a ser igual a, ¿no? Va a ser igual a, ¿eh? Entonces, la fuerza coseno de 0 es perpendicular, como es paralelo, ¿no? Entonces el ángulo es igual a 0. Entonces tenemos de que el trabajo normal no, el trabajo de la fuerza F acá, ¿ya? Aquí hay que borrar de la fuerza, de la fuerza. Es igual a 5 por 40. Y ese es los resultados que tenemos, ¿ya? Vayamos al siguiente problema, esto ya lo hemos visto, es verdadero. Entonces, verdadero, falso, verdadero. El siguiente nos dice lo siguiente, nos dice, en la figura, tenemos la figura, si la esfera se desplaza 5 metros, determine el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria sobre la esfera de masa de 4 metros. ¿No? Dice la figura, determine el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria sobre la esfera de masa igual a 4 veces m. Y m es igual a 1 kilogramo, ¿no? Sobre el bloque de masa de m, respectivamente, sabiendo de que m es igual a 1 kilogramo. Bueno, tenemos ahí el ángulo de 37. Nos piden esta distancia que va a recorrer la esfera de 5 metros. Tenemos ahí la distancia, ¿no? 5 metros. ¿Ok? Entonces decimos, el trabajo del peso de la esfera para una distancia de 5 metros va a ser igual a 4 veces la masa por la gravedad. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, reemplazamos los datos. Tenemos que el trabajo realizado por el peso, por la esfera, entonces es igual a 200 joules. Ahora, nos están pidiendo lo siguiente, ¿no? Determine el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria sobre la esfera de masa. Entonces tenemos ahí 37, una altura de 3 metros.
Entonces tenemos ahí el peso, ¿no es cierto? El trabajo del peso del bloque ahora. Entonces el bloque, ¿ya? Entonces tenemos eso. Entonces, ¿cuánto es? Menos 30 joules, ¿ya? Eso es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo, determine el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. Entonces, la fuerza gravitatoria, ¿ya? El trabajo del peso del bloque es 5. Entonces, es hacia abajo. Entonces, tenemos eso, ¿no? El trabajo está desplazándose hacia abajo, ¿no es cierto? Em, ok. Vayamos al tercer problema. Dice lo siguiente. Sobre un bloque de masa, sobre un bloque de masa, un bloque de masa de 30 kilogramos, inicialmente en reposo, se aplica una fuerza horizontal sobre un bloque de más de 30 kilogramos, inicialmente en reposo, se aplica una fuerza horizontal que varía como indica la gráfica. La gráfica. La gráfica está la fuerza en función del desplazamiento. Entonces tenemos ahí la gráfica. 20, 40, 60 y nos da el siguiente, ¿no? 20. ¿Ok? Entonces, dice, ¿cuál es el trabajo neto, neto sobre un bloque desde 0 hasta 10 metros? Entonces, simplemente lo que vamos a determinar, ¿ya? Tenemos ahí, claro, la gráfica nos dice, nos está dando los datos, cómo se está, la persona, cómo lo está llevando el bloque, ¿no es cierto? El bloque.
Ok. Entonces aplicamos la fuerza, solución. Tenemos el peso, la normal, la fuerza de fricción, y decimos lo siguiente. El trabajo total de las fuerzas que tenemos ahí, ¿cuáles son las fuerzas aplicadas? Tenemos ahí, es el trabajo total, ¿no es cierto? Nos dice que es el trabajo, ¿no es cierto?, de esa fuerza variable. Entonces, esa fuerza variable, el área no va a identificar como el trabajo, ¿no es cierto? El área dice. Entonces, es el trabajo de la fuerza. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, decimos el trabajo total es igual a la fuerza aplicada por la persona, ¿no? Menos más la fuerza de fricción. Ahora, sabemos de que la fuerza de fricción, el trabajo de la fuerza de fricción es igual a menos la fricción por la distancia. Entonces, por lo tanto, definimos que el trabajo, ¿cierto?, total, ¿ya? Entonces el trabajo total es igual al trabajo de la fuerza menos el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Por lo tanto, el trabajo total, sabemos de qué cosa es el producto de la fuerza, no del trabajo de la fuerza, ¿no es cierto? El trabajo de la fuerza es igual a 20 más 60 sobre 2 por 10, menos el otro, que es un cero, que es el coeficiente de fricción. Masa por gravedad sería 30 por 10. Acá le falta el 10, ¿ya? Ojo que aquí 10. Entonces, 0 sería 10, 10 sería 100, sería 5, 5 por 30, 5 por 30 y 150. Aquí es 20 más 60, 80, 40. 40 sería 400 menos 150. 400 menos 150 es igual a 250. Y ese es el resultado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Me dicen? ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Todas las diferentes fuerzas, los diferentes fuerzas que se aplican al cuerpo y cada uno realiza trabajo. Una se va a hacerse cero, otro se va a hacerse negativo y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la fuerza, ¿no?, que realiza la persona. La normal es el peso que tiene. Y tenemos eso, ¿no? Entonces es la forma de cómo calcular el trabajo. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Tenemos aquí una, dos, tres, cuatro fuerzas, ¿no es cierto? Cuatro fuerzas. El peso, la normal, la fuerza que se aplica y la fricción. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a entrar ahora a lo que es energía. Energía, el concepto de energía. Vamos a relacionar. Bueno, vamos, porque a continuación tenemos ¿no? ¿Sí? Un problema con respecto a lo que es la energía. Bueno, vamos a ver.
Entonces empezamos con el teorema trabajo y energía. ¿No es cierto? Vemos aquí, nos habíamos quedado. Como potencia. Luego, energía. Bueno, ¿qué decimos energía? Es la capacidad del sistema para realizar trabajo. Eso lo sabemos, ¿cierto? Siempre es cuando se responde, ¿qué cosa es energía? Es la capacidad del sistema para realizar trabajo. Un cuerpo adquiere energía si recibe trabajo. Un cuerpo adquiere energía si recibe trabajo. La energía de un sistema es igual al trabajo recibido por el sistema. La energía del sistema es el trabajo recibido por el sistema. Entonces, también definimos como energía a las diferentes formas de movimiento, ¿no? Diferentes estados de movimiento que tiene un cuerpo. ¿Ya? Por eso hablamos de energía, energía mecánica, que es lo que vamos a ver ahora, energía calorífica, energía, tenemos energía calorífica, energía atómica, energía eléctrica, energía atómica y energía nuclear, ¿no es cierto? Entonces, diferentes formas de energía. También por eso se denomina las diferentes estados de movimiento que tiene un cuerpo. Entonces, la energía de un sistema es el estado de movimiento. Entonces, para la energía mecánica, ¿qué sabemos? Va a depender de qué? De la posición. Entonces, esa energía que dependa de la posición, decimos que estamos hablando de energía potencial. ¿Ya? Energía potencial gravitatoria. Y cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de la energía cinética. ¿Ya? Energía potencial de la posición. Cuando hablamos del estado de movimiento debido a la posición, energía, energía potencial. Dependiendo de la velocidad, decimos que es energía cinética. Entonces, en todo proceso, ¿no es cierto? Vemos de que se presentan las fuerzas, la energía gravitatoria, afectada por la fuerza de la gravedad, y la energía eléctrica, y la energía cinética, dependiendo del movimiento del cuerpo. O sea, ustedes ven perfectamente acá, ¿no es cierto? Tenemos ahí, sube, baja, sube, ¿no? Entonces, vamos con el primer concepto, energía cinética. Cuando una fuerza realiza trabajo para poner en movimiento a un cuerpo, se dice que éste adquiere energía cinética. Cuando una fuerza realiza trabajo para poner en movimiento a un cuerpo, se dice que éste adquiere energía cinética. Entonces lo representamos así, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cual. Entonces, ese término, entonces ese es lo identificamos, qué cosa es una energía, ¿no? Ese término que nos dice que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es energía. Ok, energía cinética. Teorema de trabajo y energía cinética.
Entonces, establece que el trabajo realizado por la fuerza resultante, ojo, con la fuerza resultante, sobre un cuerpo produce cambio de su energía cinética. Entonces, te decimos que el trabajo de una fuerza resultante no produce la energía cinética. Entonces, eso, ¿no? Pero nosotros, aquí llamamos nosotros trabajo total. Hemos dicho lo siguiente, esto que quede claro, ya, por favor, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos un cuerpo, un bloque, ¿ya? Entonces tenemos eso. Entonces, ¿qué nos dice? Que el trabajo que realizan, ¿no es cierto? Hacemos este cuerpo, va a estar realizado mediante una, ¿ya? Entonces le aplicamos todas las fuerzas. A mí dice la fuerza resultante, ¿no es cierto? Tenemos ahí, esta es la fuerza resultante, ¿ya? Esta es la fuerza resultante. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? De que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? Vamos a tener el mismo cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas resultantes que tenemos ahí? ¿De dónde deriva esto, no es cierto? Acá tenemos lo siguiente. Esa fuerza resultante va a ser cuáles son esas fuerzas. Vamos a figurarlas acá, ¿ya? Entonces tenemos uno, el peso. El peso es la gravedad, ¿no es cierto? Es de la gravedad. ¿Qué otra fuerza tenemos? Por ejemplo, si tenemos nosotros una fuerza elástica, ¿eh? Entonces tenemos acá la fuerza, por ejemplo, le aplicamos y le estamos aplicando así, entonces tenemos acá la fuerza elástica, pues, ¿no? Siempre la representamos la fuerza elástica. Ahora, ¿qué otra fuerza también se le aplica? Eh, tenemos la fuerza de fricción. ¿Eh? Entonces, este va a ser la fuerza de fricción. Con... Entonces, la suma de todas estas fuerzas es la fuerza resultante. ¿Ya? ¿Qué cosa quiero decir con eso?
de que la fuerza resultante es el resultado de que estas tres fuerzas actúen sobre el cuerpo. ¿Ya? Entonces, esto que quede claro. Entonces, el trabajo total, entonces sabemos que la fuerza total, la fuerza resultante, va a ser igual, también se le conoce como fuerza neta, la fuerza neta, vamos a dedicarle con otra letra, ¿sí? Porque si no va a ser la fuerza neta, ¿ya? O también denominado la fuerza total, que viene a ser, indudablemente, la suma de estas tres fuerzas, pues, ¿no? La fuerza, entonces tenemos ahí, la fuerza total va a ser igual a la fuerza, más la fuerza de fricción, más el peso, que es igual a mg. Ok, ¿ya? Que quede claro, así vamos a estar trabajando entonces. Ahora, como nos piden que el trabajo de total, ¿no es cierto? El trabajo total va a ser igual a la masa Entonces tenemos ahí velocidad inicial, velocidad final. ¿Ok? Entonces, la fuerza total, el trabajo de la fuerza total, ¿no es cierto? ¿No? De la fuerza total es igual al trabajo total, es igual a la diferencia de la energía cinética, de la energía cinética. ¿Ok? Entonces, ¿y de dónde derivamos eso? Sabemos de que eh, eso también, que quede claro, ¿no es cierto? El trabajo, decimos eso, ¿no? El trabajo, ¿qué cosa es? A ver, el trabajo, ¿qué cosa es? Es igual a la fuerza resultante, me dice, la fuerza resultante, ¿no es cierto? Por la masa, ¿no es cierto? La fuerza resultante por la distancia. Pero la fuerza es la fuerza resultante, es la fuerza neta o la fuerza total o la fuerza neta, la fuerza resultante. ¿A qué es igual eso? Entonces, el trabajo va a ser igual a la masa
¿ya? Masa por la fuerza por, y eso es igual a masa por aceleración. ¿Y esto a qué es igual? La aceleración, sabemos que es igual a la masa. La aceleración a qué es igual, utilizando una de las ecuaciones de la cinemática, utilizando esta ecuación, velocidad al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado, ¿no es cierto? Más 2 veces, ¿qué cosa? La masa, 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? Entonces, sabemos que esto, ¿no? Es igual, la fuerza que es igual, como esta es la fuerza resultante, ojo que esta es la fuerza resultante. La fuerza resultante es igual a la masa por aceleración, por la distancia, ¿no? La aceleración y la distancia. Entonces, pero la aceleración lo podemos despejar de acá, ¿no es cierto? Entonces decimos que la aceleración va a ser igual a ¿qué? Trazamos, es velocidad final menos la velocidad inicial sobre, esto pasa ahí, sería 2 veces la distancia, ¿no es cierto? 2 veces. Como ustedes ven, esto lo reemplazamos acá, ¿ya? Lo reemplazamos. Entonces el trabajo va a ser igual a ¿qué? A la masa, ¿no es cierto? Acá, la masa. Entonces la masa por la aceleración es igual a, copiamos acá, velocidad al cuadrado, velocidad sub 0 al cuadrado, sobre 2 veces la distancia, y esto lo multiplica por la distancia. ¿Bien? Entonces simplificamos todo, ¿no es cierto? Entonces el trabajo va a ser igual. Simplificamos la distancia, acá, con otro colorcito, a ver, vamos a ver. Entonces, simplificamos acá, por ejemplo, la distancia que se va con esta distancia, ¿ya? Y en la cual tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Es 1/2 de la masa, velocidad, tenemos esta expresión, ¿no? Entonces solamente nos queda que el trabajo va a ser igual a 1/2 por la masa, ¿ya? Tenemos que es igual a ¿qué? A 1/2 de la masa. Simplificamos, tenemos que es igual esto, ¿no? Velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Tenemos esto. No, ya no, el 2 ya no va, ¿no? Ya está acá, ¿no? El 2 ya lo había estado. Este 2 ya no va. Entonces de ahí obtenemos esta ecuación, pues, ¿no? Tenemos esta ecuación. Así deducimos, ¿no es cierto? Entonces lo que yo quiero que ustedes tengan bien presente es que cuando nosotros hablamos de la de trabajo total es de la fuerza resultante, en la cual está incluido todas las fuerzas que están sobre el cuerpo. ¿Y a qué va a ser igual? Simplemente a la diferencia de
energía cinética. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro. Entonces, vayamos a lo siguiente. Entonces. Ahora, energía potencial. Cuando una fuerza realiza trabajo para cambiar la posición de un cuerpo lentamente, el cuerpo adquiere energía potencial y se mide con respecto a un punto o nivel de referencia. Entonces, la energía potencial gravitatoria, tenemos nuestro nivel de referencia, y entonces elegido arbitrariamente donde se puede asumir que la energía potencial es igual a cero. Entonces tenemos ahí energía en la parte inferior, ¿no es cierto? En el nivel de referencia la energía potencial es igual a cero. Adquiere una altura, entonces la energía potencial sería en esa altura. Entonces, eso es energía potencial, entonces. Energía potencial gravitatoria. Energía inicial. Ahora, también lo mismo hacemos para la energía potencial elástica, cuando existe una fuerza elástica, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí el desplazamiento. ¿Eh? Entonces tenemos esas dos clases de energía, dos clases de fuerza, ¿no es cierto? La fuerza gravitatoria y la fuerza elástica. ¿Ya? Y de ahí derivamos lo que es la energía potencial elástica, la energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria, entonces. Es igual, tenemos nuestro nivel de referencia, la mesa. Entonces tenemos ahí la posición. Si nosotros queremos levantar la pelota o la esfera, le estamos aplicando una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza igual, si queremos levantarlo lentamente, ¿no es cierto? Venciendo igual al peso, ¿cierto? El esfuerzo que hacemos es del peso. Entonces decimos que la energía potencial cuando nosotros levantamos un cuerpo es igual, mayor que cero. También podemos hacer todo lo contrario. Lentamente lo bajamos, la pelota, a un nivel inferior. Entonces tenemos eso. Entonces decimos lo siguiente. El trabajo, si nosotros lo bajamos del nivel de referencia hacia abajo, el trabajo va a ser negativo. ¿No? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? El peso de desplazamiento vertical, entonces, es igual a la masa, gravedad por la altura, ¿no es cierto? O por la parte vertical, la distancia vertical. Entonces, reafirmamos diciendo lo siguiente. Si la gravedad, la altura, se cumple para y x iguales. ¿Eh? Ahora, si lo bajamos desplazamos hacia abajo, entonces la distancia es negativo. Es negativo.
es negativo. ¿Ok? Entonces, podemos tener energía potencial positivo. Si del nivel de referencia hacia arriba es positivo, si nosotros medimos del nivel de referencia hacia abajo es negativo. Entonces, ese es concerniente a lo que es la energía potencial gravitatoria. Ahora vamos a ver la energía potencial elástica. Entonces, igual, estamos en un estado inicial no deformado. ¿Ya? Entonces, la posición sub cero, la energía potencial elástica es igual a cero. Lo estiramos. Entonces, tenemos ahí la fuerza elástica, ¿no es cierto? La deformación. Entonces, la energía potencial elástica es igual a un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado. Eso ya lo hemos demostrado cuando hemos determinado, ¿no es cierto? Por una fuerza variable, queríamos calcular el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo es de una fuerza variable es igual a un medio de la constante K por la, la distancia o la deformación al cuadrado. ¿Ya? Ojo que acá no hacemos ninguna salvedad, como en el caso de la energía potencial gravitatoria, que puede ser positivo y puede ser negativo. Acá simplemente hacemos, ¿cierto? La energía potencial lo expresamos de esta manera. Ok. Observaciones. Decimos lo siguiente. Ojo con esto, ¿eh? El trabajo, entonces decimos ahí, ¿no? Que era así como dice, ¿no? El trabajo realizado por una fuerza, efectuado por una fuerza de la misma magnitud y opuesta a la fuerza gravitatoria, mg, u opuesta a la fuerza recuperadora elástica, no depende de la trayectoria, solo depende de la diferencia, de, solo depende de la diferencia de la energía potencial gravitatoria o elástica entre las posiciones inicial y final. Entonces el trabajo va a ser igual. La energía potencial final menos la energía potencial inicial. Entonces tenemos ahí.
¿Ok? Trabajo gravitatorio. Ahora decimos, las fuerzas que satisfacen la condición anterior como la fuerza gravitatoria o como la fuerza elástica se llaman fuerzas conservativas. Se denominan fuerzas conservativas. Ah, ya. Sí. Y entonces el trabajo que se realiza no solo va a ser de la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Ok. Bien. Entonces, aquí mencionamos de que a qué se denomina fuerza conservativa, a las fuerzas gravitatorias y a la fuerza elástica. Ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de energía. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, la energía total del sistema aislado permanece constante si el trabajo de las fuerzas externas es nulo. Entonces tenemos ahí la energía cinética más la energía potencial es constante, ¿no es cierto? Es constante. Dice, la energía total de un sistema aislado permanece constante si el trabajo de las fuerzas externas es nulo. Sistema, sí. ¿A pregunta? Dice, el sistema de conservativo no hay fricción. Energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Ok? Entonces, la energía cinética más la energía potencial es igual a la energía cinética final, energía potencial final. Y eso es constante. Sistema no conservativo. Hay fricción. Hay fricción. Entonces, si hay fricción, entonces la relación matemática que debemos utilizar es la energía mecánica inicial es igual. La energía mecánica final más la energía mecánica disipativa. ¿Ya? Disipativa. Entonces, podemos hacerlo así, ¿no? La energía cinética más la energía cinética inicial, energía cinética más la energía potencial final, es igual a cero. Entonces tenemos ahí. ¿Ok? ¿Y qué cosa es la energía? Es la energía. Entonces, en otras palabras, Q es la energía disipativa, ¿no? Es el trabajo realizado por la fricción. ¿Ya? Entonces, que quede claro esto, ¿ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué hemos hecho? Hemos escrito de la siguiente manera, entonces. ¿Ya? Hemos escrito de la siguiente forma, entonces. ¿Ya? Acá es igual a menos Q. Esto pasa al primer miembro y el otro. Entonces, podemos escribir así. El trabajo de fricción pasa al otro miembro. Entonces, esto nos dice esto, ¿no? Si hay trabajo, entonces la energía cinética, ¿no es cierto? Energía potencial. Entonces, esto pasa. Entonces, se dice energía
cinética final es igual, le he puesto acá m de x, de c, ¿no? Menos la energía puedo poner ese, ¿ya? Acá también. ¿Ya? Energía cinética inicial. Entonces, cuando ustedes le aplican, van a tener siempre la energía potencial final ¿ya? Energía potencial inicial. ¿Ya? Entonces, cuando nos presenta el trabajo es, si existe fuerza elástica, entonces le ponemos aquí. En vez de energía potencial, esto se desdobla en dos, energía gravitatoria y energía potencial elástica, ¿no? Entonces, esa es la ecuación que la cual nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, concluimos. Entonces, la U es igual a la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Que es igual a la variación de las energías, tanto cinética como potencial. Teorema de trabajo y la energía mecánica. Y la energía mecánica. Entonces, decimos, el trabajo total realizado por las fuerzas externas sobre un sistema produce un cambio de energía mecánica del sistema. El trabajo total realizado por la fuerza externa sobre un sistema produce. Entonces, el trabajo total de las fuerzas externas es igual al cambio de la energía mecánica. Eso es lo que he querido decirles, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo de una fuerza externa, en este caso es la fuerza de fricción, es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Energía mecánica. Ok. Entonces, eso es lo que nosotros debemos siempre tener presente para resolver los problemas. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, jovencitos, para ahora sí pasar a los ejercicios. Me dicen, no pasamos nomás, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener eso, ¿no? Cuando existe trabajo, si existe fuerzas externas como fuerza de fricción, entonces se utiliza esta relación matemática. ¿Ya? Si es trabajo externo, se utiliza eso. Y si no hay trabajo, no hay fuerza externa, quiere decir que decimos lo siguiente, que la fuerza de fricción es igual a cero. Es igual a cero.
Entonces, si la fuerza de fricción, solamente entonces decimos esto, ¿no? 0 es igual la energía mecánica cero es igual a la energía mecánica final ¿ya? Entonces la energía mecánica, lo que está escrito, estamos volviendo a escribir simplemente eso, ¿no? Energía mecánica inicial. Entonces, como es cero, entonces llegamos a la conclusión, ¿no es cierto? Que la energía mecánica inicial, ¿no? Estamos poniendo acá inicial, es igual la energía final. Eso es, ¿no es cierto? Si no hay fuerza de fricción, entonces es igual a cero, solamente existe conservación de energía. Ok. Entonces vamos ahora sí a los ejercicios. Entonces vamos a los ejercicios, ¿no? Ya. Ahora sí. Nos habíamos quedado en el problema número 3, vamos al problema número 4. Dice lo siguiente. Un cuerpo de masa de 1 kilogramo se mueve rectilíneamente y su velocidad varía o en función del tiempo, tal como se muestra en la gráfica. Entonces tenemos ahí, determine la energía cinética en el instante tiempo igual a 4. Entonces decimos solución. Nos está pidiendo, determine la energía cinética en el instante cuando el tiempo es igual a 4. Entonces no tenemos el tiempo, entonces, pero podemos calcular. Nosotros sabemos que la aceleración es igual, ¿no es cierto? En esta ecuación, en esta gráfica nosotros podemos tenerla, ¿no? Hemos dicho, para determinar la aceleración, ¿qué cosa es? Es la velocidad, ¿no es cierto? Es esto, ¿no es cierto? Hemos dicho lo siguiente, ¿no? Recordando un poco, entonces decimos esto, ¿no? Entonces aquí tenemos el ángulo θ, ¿ya? Entonces tenemos ahí. Entonces tangente es igual, ¿no es cierto?, a la velocidad sobre el intervalo de tiempo, ¿sí?
Entonces, esto es la velocidad ¿ya? Tenemos acá la velocidad, ¿no es cierto? A ver, vamos a escribir esto. Este cateto opuesto, ¿no es cierto? Velocidad menos velocidad inicial. ¿Ya? Hemos dicho que trazamos la recta. Tenemos el ángulo, este ángulo, el teta. Teta es igual a ¿qué? Tangente, ¿no es cierto? Tangente. Entonces, esto es igual a tangente, sería la mitad. 11 menos 10 le corresponde a 11. Y 0 le corresponde a 6, ¿no? 0 le corresponde a 6. Entonces podemos encontrar la aceleración, que es igual a 11 menos 6 sobre 10 menos 0, que es igual a 0,5 metros por segundo al cuadrado. Ya, por el movimiento rectilíneo uniformemente variado, sabemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial, ¿no? Aceleración por el tiempo. Entonces nos pide la velocidad para un tiempo igual a 4 segundos. ¿Cuánto es? La velocidad para un tiempo igual a 4 segundos es igual a 8. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si nosotros utilizamos acá, aquí, este es igual a 8, no, a 4, ¿no? Nos dice cuando para un tiempo igual a 4. Vamos a poner a 4. Entonces, ¿qué velocidad me va a dar? Me va a dar la siguiente velocidad. Entonces, aquí nos da la velocidad es igual, cuando el tiempo es igual a 4, ¿no? Nos va a dar la velocidad es igual a 8. 8, ¿ok? Entonces, decimos eso. Entonces, la energía cinética nos dice que es igual a un medio de la velocidad final, ¿no es cierto? Nos dice, ¿no? Determine la energía cinética para el tiempo igual a 4. Entonces, para el tiempo igual a 4, tenemos que la velocidad es igual a 8, ¿no? Esta es la velocidad. ¿Eh? Entonces, tenemos como resultado, la energía cinética es igual a 32 joules. Ya lo he puesto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me dicen? Ok. Vayamos si no hay pregunta, entonces pasamos al siguiente problema. Me dice lo siguiente. 5. Sobre un bloque de masa igual a 10 kilogramos, se aplica las fuerzas que se indican en la figura. Si el bloque se desplaza con velocidad constante sobre una superficie horizontal rugosa, determine el trabajo que realiza la fuerza de fricción cuando el bloque se desplaza 5 metros.
tenemos la fuerza de 30 menos 20, ¿no? Menos 20 quiere decir que está ahí, está en la dirección negativa, ¿no? Entonces, velocidad constante. La fuerza de fricción, ¿no es cierto? Dice, indique el bloque se desplaza con velocidad constante sobre la superficie horizontal. Entonces, cuando decimos que se desplaza horizontalmente, que con velocidad constante, se desplaza con velocidad constante cuando la energía potencial es igual a cero. Para determinar el trabajo que realiza la fuerza de fricción, el bloque se desplaza 5 centímetros. Entonces, vemos ahí el desplazamiento. Entonces, por primera condición de equilibrio, decimos lo siguiente, ¿no? La sumatoria de fuerza es igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas que se aplican? 30 hacia la derecha, 20 hacia la izquierda, y la fuerza de fricción sí hacia la izquierda. Entonces, de ahí deducimos que la fuerza de fricción es igual a 10 newton. Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción en 5 centímetros, en 5 metros, va a ser igual, ¿no es cierto? Menos la fuerza de fricción por la distancia. Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción es igual a 10 por 5, que es igual a menos 50 joules. Y esa es la respuesta. ¿Bien? Ok. ¿Hay preguntas? Seguimos entonces. Vamos a la pregunta número 6. Nos dice lo siguiente. Un bloque de masa de 1.5 kilogramos sube por un plano inclinado sin fricción, con rapidez ¿no? Entonces decimos, bueno, tenemos el bloque, le aplicamos una fuerza, velocidad inicial, ¿no es cierto? 4 metros por segundo, tiene su peso, tiene su normal, componente del peso, uno es horizontal al plano y el otro es completamente vertical. ¿Ya? La fuerza resultante, entonces, ¿no? La fuerza resultante, entonces, aplicamos ahí. Va a ser igual a ¿qué? A la fuerza coseno de 37 menos la fuerza seno de 37, ¿no es cierto? Tenemos esta fuerza, el peso, sería la masa, gravedad, seno de 37, y el otro sería el que está ahí,
es masa seno de 37, ¿cierto? Dice bloque de masa de plano inclinado sin fricción, con rapidez constante por acción de una fuerza horizontal, ¿no es cierto? Constante, como se muestra en la figura, si después de recorrer una distancia de 10 metros, su rapidez es igual a 6 metros por segundo. Determine la magnitud de la fuerza. ¿Ya? Entonces, simplemente, la fuerza resultante es igual a esta fuerza menos la fuerza del peso, ¿no? De la componente del peso. ¿Ya? La fuerza resultante es igual a 4 quintos menos 1.5 por 10 por 3 quintos. Entonces la fuerza resultante es igual a 4 quintos y es igual a 9, ¿no es cierto? 9 es 2, 2, 5 sería 3, 3 por 3, 9. ¿Está bien? Entonces la fuerza resultante, por el teorema trabajo de energía, decimos lo siguiente, ¿no? El trabajo es igual a diferencia de. Entonces, porque nos piden, si después de recorrer la distancia, ¿no es cierto?, determine la magnitud de la fuerza. Bueno, tenemos que la fuerza por la distancia es igual a 1/2 de la masa velocidad al cuadrado menos 1/2 de la masa velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? Tenemos eso. Por lo tanto, 1 en 2, reemplazamos, ¿no? Donde la fuerza resultante es igual a 4 quintos la fuerza aplicada menos 9. Entonces, 1 en 2 sería 4 quintos de la fuerza, reemplazamos, por la distancia, ¿no es cierto? Porque la fuerza resultante por la distancia. Entonces la fuerza es igual a 4 quintos por 10 es igual a 1/2 1.5 y eso va a ser igual a 13.125. Ser exacto, ¿no? Parece que ahí ha habido un error, ¿no? ¿Ya? El cálculo simplemente, ¿no? Por eso las alternativas no se le ha cambiado. Se dijo que cambio, no se ha cambiado. Bueno, ahí ha quedado. No, pero esta es la respuesta, ¿ya? Esta es la secuencia que se tiene que hacer en eso. ¿Ya? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Entonces, acá lo que se ha hecho es lo siguiente, ¿no? Valiéndonos de los conceptos de la fuerza resultante que vamos a obtener, ¿no es cierto? Va a ser igual a la fuerza, la componente de las fuerzas aplicadas, menos la componente de la fuerza. Una es la componente del peso, ¿ya? Menos la componente
la componente de la fuerza, de F. El otro es la componente del peso. Son las únicas fuerzas que están participando para obtener la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante llegamos a esta relación en función de la fuerza F. ¿Ya? Utilizando el teorema de trabajo de energía, simplemente trabajo es igual a la diferencia de energía. Reemplazamos los datos, sería el trabajo es igual a ¿qué? A la fuerza resultante por la distancia. Ya hemos determinado la fuerza resultante, entonces reemplazamos. Entonces, la fuerza resultante viene a ser, por la distancia, es 4/5 menos 9 por 10. ¿Cierto? Y ahí nos queda creo que ahí le habían dado como resultado 15, parece, ¿no? Bien. Hemos hecho el cálculo respectivo y no es, sería 13.125. Ok. No hay preguntas, jóvenes. Seguimos entonces, ¿ya? Pregunta número... bueno, dice lo siguiente. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, desde el nivel del suelo, con una rapidez de 80 metros por segundo, así como ve. Determine la altura respecto al suelo. ¿Ya? Entonces nos dice un cuerpo es lanzado verticalmente del suelo con una rapidez de 80 metros por segundo, determine la altura con respecto al suelo, en donde la energía cinética es el 25%, de la que tenía inicialmente, ¿no? Desprecie la resistencia. O sea, no es la altura máxima, simplemente un nivel vamos a encontrar una altura donde es el 25%, la velocidad es el 25% de la que inicialmente tenía. Altura. Entonces, de la conservación de energía en A y B, tenemos la energía cinética en A más la energía potencial en A. Es igual la energía cinética en B más la energía potencial en B. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la energía cinética en A, energía potencial en A. ¿Ya? Energía potencial en A es igual a 0 porque es el nivel de referencia que tenemos. Energía potencial energía cinética en B
más energía potencial en B. ¿Ya? Entonces tenemos esta relación. Ahora, por dato, sabemos lo siguiente, que la energía cinética en B es igual al 25% de la energía cinética en A. O sea, en otras palabras, ¿qué cosa quiere decir? Que es un cuarto de la energía cinética de A. Entonces lo que se hace es simplemente de 2 en 1 y decimos entonces la energía cinética es igual, la energía cinética en A más la masa por la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, esta energía es igual, ¿no es cierto? De A0A, la energía cinética de B es igual a un cuarto de la energía cinética de A, más la masa por la gravedad. Entonces, efectuamos la operación, esto pasa a restar al otro lado, entonces teníamos 4 menos 3, 4 menos 1 sería 3. 3 cuartos de la energía de A es igual a la masa gravedad por altura. Entonces, seguimos operando, despejamos la masa se va, ¿no es cierto? Tenemos acá esta masa, simplificamos la masa, entonces nos queda simplemente la gravedad, despejamos la altura. Entonces es igual a 3 octavos de la gravedad de la velocidad al cuadrado entre 8 veces la. Entonces, reemplazamos los datos, sería 3, la velocidad de A es igual a 80 al cuadrado, 8 veces por 10 es igual a 240 metros. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces simplemente ahí hemos tomado la energía cinética en A y la energía cinética en B, ¿no es cierto? Como no hay ninguna fricción, es la conservación de energía, ¿no? La energía mecánica en A es igual a que la energía mecánica en B. ¿Cuáles son las energías mecánicas de A? Cinética y potencial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, joven? Para pasar a la siguiente, ¿ya? ¿No hay? Vamos entonces a la siguiente pregunta. 8. Dice, la figura muestra una bala de masa de 20 gramos que impacta sobre una pared vertical de madera con una velocidad de 80 metros por segundo. Si la magnitud de la fuerza de rozamiento media que la pared ejerce sobre la bala es 1280 newtons, determine la distancia que penetró la bala en la dirección horizontal. Entonces tenemos esto, la bala, impacta en una pared vertical de madera, velocidad inicial, entonces hasta que se detiene, ¿no es cierto? La velocidad final es igual a 0. Entonces va a haber una fricción, claro, de esto, una fuerza opuesta, ¿no? Entonces, si la magnitud de la fuerza de rozamiento media de la pared que ejerce sobre
Ok. Tenemos ahí la distancia, desplazamiento, por el teorema, ¿no es cierto? Por el teorema de trabajo y energía cinética, tenemos ahí lo siguiente. Entonces tenemos por el teorema de trabajo y energía, es igual a ¿qué? A 1/2 de la masa, velocidad al cuadrado, sobre, ¿no? Porque la única fuerza existente ahí, ojo, que aquí por trabajo de energía, ¿ya? Aquí la fuerza, ojo que aquí en este caso, la fuerza resultante, como es la única fuerza existente, entonces la fuerza va a ser igual a la fuerza de fricción. Entonces es la fuerza de fricción, ¿no es cierto? La fuerza resultante es la fuerza de fricción simplemente. ¿Ya? Por eso aplicamos directamente esta relación. La fuerza de fricción es igual, o también en la fuerza total, ¿no? O la fuerza total. El trabajo realizado por la fuerza total. ¿Ya? Entonces sabemos de que hemos dicho que si es la fuerza resultante, simplemente es la diferencia de la energía cinética. Energía cinética final menos 1/2 de la energía cinética inicial. Entonces tenemos como resultado, ¿no? Reemplazamos ahí. ¿No es cierto? La fuerza de fricción es igual a menos la fuerza cinética por la distancia, ¿no es cierto? 1/2 de la masa por la velocidad final, que es igual a 0, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial. Entonces tenemos ahí la distancia, despejamos la distancia, ¿no es cierto? Esto es igual a 0, es igual, la distancia es igual a menos 1/2, ¿no es cierto? Entonces despejamos acá la distancia, ¿no? Entonces nos va a dar como resultado lo siguiente. La masa es igual a 20 gramos, hay que convertirlo en kilogramos. Ojo que siempre las unidades están dadas, salvo, ¿no? En unidades de internacional, ¿no es cierto? Sistema internacional de medida. ¿Ya? Entonces tenemos que es igual, la distancia es igual a 20 porque es igual a menos 3 por 80, sobre 2 por 1280. ¿Ya? Entonces la distancia es igual a. ¿Ok? Tenemos eso, ¿no? Bueno, jovencitos, eso es todo. No hay ninguna. eh, Eso es todo. ¿Ya? Bueno, las respuestas de los ejercicios. eh, a ver, lo tengo ahí, creo. A ver.
un poco tiempo que nos queda, y una referencia, ¿no? A ver. Para concluir, tenemos ahí mm, 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 mm. Uy, 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 uy. No, no tengo. A ver, un ratito, ya, un ratito. Voy a darle los... Ya, la primera es la B, 96 joules. El segundo ejercicio de lo propuesto es la E, 160 joules. La tercera es la E, 114 joules. Trabajo. La 4 es la A, 0,4 metros. La 5, la respuesta es la A, 0,25 metros. Y la 6 es la A, que es igual a 4,1 metros. Y 7 es la B, que es igual a 0,328. ¿Ya? Entonces son los resultados. Bueno, jovencito. ¿Ya? ¿Ya? Creo que estamos sobre la hora. ¿Sí? Me dice, por favor. ¿Ya? Bueno, jovencitos, eso es todo. ¿Ya? Bueno, nos vemos. Gracias, profesor.